Abrimos la prensa, el que lee la prensa, o encendemos la televisión por la mañana y lo que está en nuestra mente es cuál va a ser el problema que vamos a enfrentar hoy. Por otro lado, este problema, esta situación en el mundo, de alguna manera se introduce en la vida de los creyentes y también en la iglesia. Y en medio de un mundo que ofrece soluciones a los problemas, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello por caminos inciertos, en alguna medida también ocurre esto con la iglesia. Una iglesia muy desorientada. Esto es grave, pero todavía más importante o más difícil o más necesario es la atención personal a cada uno de los creyentes. Quiero dar gracias a Laura por el ejemplo de esta semana. Todos necesitamos ser consolados. La Iglesia de Cristo necesita mucho más consuelo que reprensión. He visto creyentes salir de cultos en distintos lugares angustiados por el sermón, porque no han recibido aliento, porque se les ha tratado de alguna manera incorrecta. Estaba pensando en esto esta semana y de pronto viene a mi mente el Evangelio según Mateo. Lo he leído varias veces en mi vida, pero esta vez lo he hecho con una orientación diferente. ¿Dónde está el consuelo del Rey en el Evangelio según Mateo? Y descubro que el Evangelio según Mateo tiene tres llamadas de Cristo, que comienzan por un verbo imperativo, venid, y cada una de ellas trae inmediatamente el aliento que yo necesito esta mañana y que tú necesitas también. Es el Señor que habla a su pueblo y les dice, como en este versículo, venid en pos de mí. Las tres invitaciones de Cristo quiero tomarlas esta mañana esperando que el Espíritu Santo de Dios toque vuestras heridas, seque vuestras lágrimas, oriente vuestra vida y podáis salir de aquí diciendo, he tenido un encuentro con Jesús. Abro la primera. Cada una de ellas tiene una característica diferente. Aquí en la primera dice, venid en pos de mí. Lo diría de otra manera, seguidme. La segunda tiene que ver con depositar las cargas en Cristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y tiene que ver con el refugio. Y la tercera está al final del Evangelio cuando dice, venid benditos de mi Padre, y tiene que ver con la esperanza. ¿Qué mejor que esto esta mañana? Dirección, refugio, esperanza. Primeramente la dirección. La invitación es de Cristo, ¿verdad? Jesús les dice, venid en pos de mí. Esta traducción, en pos de mí, es un castellano arcaico. Se utilizaba muy a menudo para hablar del seguimiento en el idioma castellano antiguo. En los grandes escritos aparece varias veces de la literatura española, pero yo lo quiero traducir con una sola palabra. ¿Sabéis cuál es? Jesús les dijo, seguidme. Seguir a una persona es caminar detrás de él, es ir a donde él va, pero implica necesariamente caminar en compañía. Tú no puedes seguir a nadie si no estás cerca de él. Tienes que seguirlo a su lado, puedes ir detrás un poco, pero puedes dialogar con él cuando sea necesario. La invitación que se formula aquí no es de un profeta, ni de un apóstol, aunque todas esas invitaciones son inspiradas por Dios y debemos tomarlas como palabra inspirada, está claro, con autoridad. Es la invitación personal de Jesús. ¿Tú sabes quién es Jesús? La iglesia de hoy conoce a Jesús. ¿Conoce el cristianismo de hoy quién es Cristo? Para algunos Cristo es la esperanza un tanto etérea por ahí que se acepta esperando que Él cambie la vida y que sea una vida tranquila, benéfica, si es posible, económicamente hablando alta, como se enseña por el mundo. Eso no es cristianismo, eso es falsedad. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción.
Por tanto, el creyente tiene que esperar esto. Pero Jesús es varias cosas en la Biblia. Menciono 2 o 3 nada más. En primer lugar, Jesús es el Dios de la soberanía. ¿Crees esto? ¿Se cree en el tiempo de hoy y se predica la soberanía de Dios? Dios es soberano porque es Dios. Si no es soberano, no es Dios. Y el Dios de la soberanía ha determinado, la ha establecido para nosotros en Jesucristo el Señor. Escucha la Biblia. Recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este soberano Dios estableció antes de la creación del mundo la salvación del pecador. Este soberano Dios estableció antes de que dijese sea la luz el plan de redención. Y cuando el soberano determinó en su soberanía y vino el tiempo determinado por él, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Quién lo hizo y cuándo? El soberano. Ni un instante antes, ni un instante después, porque Él es soberano. El soberano Dios sostiene la salvación del que ha creído y sostiene la fidelidad del creyente en medio de los conflictos de la vida. ¿Cuántas veces caemos? Muchas. Y algunos vendrán a decirte, tal vez cerca de ti, no hagas esto porque puedes perder tu salvación. Eso es lo que quiere Satanás que tú pienses. La salvación no puede perderse. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y escucha lo que dice la Biblia. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y solo Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos problemas en mi vida espirituales? ¿Cuántos tropiezos a lo largo de tantos años? ¿Cuántas caídas? ¿Cuánto he avergonzado yo al Señor con mi comportamiento? Pero tengo la seguridad absoluta de que a pesar de eso, estoy en la mano del buen pastor. El Dios de la soberanía edifica su iglesia. ¿Lo crees? Nadie puede edificar la iglesia de Cristo más que Cristo. ¿Lo dice Él o no? Yo edificaré mi iglesia. Me sorprende ver, ya voy mayor y los viejos tal vez observamos cosas en nuestro entorno que pasan desapercibidas para jóvenes. Personas diciendo, hoy esta iglesia va bárbaramente bien. ¿Cómo funciona? Vamos a reproducirla. Aquel hombre tiene tal y predica de esta manera y mira el resultado, vamos a copiarlo. Escúchame bien, por favor. Te lo digo con la autoridad bíblica en el nombre del Señor. Solo Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Lo entiendes o no? No hay camino que el hombre trace por el cual Dios tenga que seguir. Es justamente al revés. Es el camino de Dios que nosotros tenemos que seguir. Y la iglesia está desorientada y los creyentes entristecidos y demás cosas, porque muchas veces nos empeñamos nosotros en construir lo que solamente Dios puede construir. ¿Lo entendemos bien? El Dios que habla y que dice, seguidme, es el Dios de los milagros. En Él está la fuente de poder. Otra cosa que también olvidamos. El apóstol Pablo, prisionero, sujeto a cadenas, en una cárcel, una celda húmeda de una cárcel romana, escribe una carta y dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Este Cristo era el ángel de Jehová que abrió camino al pueblo de Israel para que cruzase el Jordán, el Jordán también,
para que cruzase el mar hace tantos años, tantos siglos, cuando salió de Egipto. Pero es el mismo Dios que, vestido como hombre y dialogando con los hombres, se levantó en medio de un barco movido por el temporal y dijo al viento: calla, y al mar: enmudece. Y se hizo grande bonanza. Es el Cristo que sana a los enfermos. Es el Cristo que cambia la vida. Y el milagro de Cristo, el Dios de los milagros, se reproduce en la vida de los creyentes transformados por el poder de Dios. Esas vidas que brillan en el mundo oscurecido, esa luz que brilla en medio de las tinieblas, no es más que el gran milagro de Dios que opera en la vida de los suyos. ¿Lo entiendes bien? Es el Dios de la historia. Hay por ahí un hombre al otro lado del charco que está clamando y diciendo que él es el dueño del mundo. ¿Lo oísteis? Y ese hombre está diciendo que él puede controlar las guerras y acabar con los conflictos y generar la paz. No hay paz, dice Dios, para el impío. ¿Lo entiendes o no? Ahora todo el mundo inquieto por qué pasará con esto, qué pasará con aquello. Y yo levanto mis ojos al trono de Dios. Y sentado en ese trono está el Dios de la historia. Los tiempos del mundo están en su mano. Y Él orienta los conflictos y los problemas de la tierra, los orienta para que se cumpla su propósito soberano. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que el hombre dice: yo soy el que mando, Cristo recibió el nombre y recibió el título de rey. Y ahí cuando leo el Salmo 2 dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Y las naciones se levantan y dicen: no queremos que él reine. Y Dios tiembla de miedo y dice: ¿qué problema tengo en el mundo? Y dice el salmista: el Señor se reirá de ellos. ¿Por qué? Porque es el Dios de la historia. Es el Dios que programa la historia conforme a su propósito. Y dice el profeta sobre este Dios de la soberanía: anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Y digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es el Dios de las victorias. Hermanos míos amados, o la Biblia es verdad o nosotros estamos equivocados. ¿Sabéis por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Cuando no estamos en triunfo, es que no estamos en Cristo. No en Cristo para condenación, pero sí en Cristo para seguimiento. Esta mañana el Señor ha venido a nuestro encuentro, al mío. Ayer, anteayer, cuando meditaba en esto, ya me llamó varias veces. Hoy lo hace con cada uno de vosotros y os dice: venid en pos de mí. ¿Crees eso? Hay algo más. Esta llamada de Cristo tiene un cumplimiento. Si Él nos dice que sigamos su camino, tenemos que preguntarnos cuál es el camino de Jesús. Y vamos al Evangelio, investigamos en el Evangelio y se descubre cómo era el camino de Cristo. Es muy extenso el tema. Voy a reducirlo sintéticamente porque quiero terminar puntualmente esta mañana. El camino de Cristo es el camino de la comunión con Dios. No hay nada en la vida de Jesús que no esté en comunión con el Padre. Él dice: lo que yo hago lo he visto hacer al Padre. Él dice: yo no hago nada que mi Padre no me haya indicado. Él dice: yo he venido para hacer la obra del que me envió. Por tanto, hay una entrañable relación entre el Señor Jesucristo y el Padre del cielo, donde el diálogo es una realidad. Está predicando y levanta los ojos y dice: Padre, te doy gracias. Está hablando coloquialmente con su Padre. Y nosotros tenemos el mismo privilegio. La Biblia nos dice: orad sin cesar. ¿Es así o no? Orar sin cesar no es meterte en tu habitación de rodillas y cerrar la puerta o buscar un sitio tranquilo para orar. Orar sin cesar
es estar en comunión permanente con Dios, donde tú hablas y Él responde. Este es el gran propósito de la oración, donde la oración es respondida y tú sientes que Dios te bendice porque estás en comunión con Él. Es el lugar, el camino, donde hay conversión y no solo convicción. Estaba escuchando esta semana un mensaje evangelístico de un grande, entre comillas, de la iglesia de hoy, donde el hombre decía lo siguiente: bueno, has tenido problemas de pecado esta semana, no te preocupes, porque, palabras textuales, Dios está enamorado de ti. ¡Ah! ¡Qué bien! Y al final de todo, este hombre terminó ese discurso tremendamente bíblico e invitó a la gente a recitar, a contestar, a repetir una oración y a levantar sus manos o venir adelante. No hay evangelio, no hay salvación. ¿Me estás entendiendo esto o no? La iglesia de Cristo está por un camino de un derrotero malo, en donde hay muchos convencidos, pero hay pocos convertidos. El camino de Cristo es el camino de la dependencia y de la sumisión. ¿Qué dice Jesús en la oración más tensa de Cristo? Hecha con gran clamor y lágrimas. ¿Qué dice? ¿Cómo ora? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay dependencia. Hay total entrega al servicio y a la voluntad de Dios. Y en esa oración, la oración no se convierte en programa, se convierte en esencia de vida. Quiero confesaros que yo tengo con Dios una cuenta pendiente que no soy capaz de resolver. Y es la cuenta de la oración. Oro poco. Cristo no tenía un tiempo para orar, ni un programa de oración. Cristo oraba. ¿Entiendes esto? El creyente necesita recuperar el camino de Cristo, un camino de oración donde se predica la palabra de Dios, donde se ora al Padre y donde en dependencia y comunión Dios bendice a su iglesia. Los que están aquí, mayores históricos de la iglesia evangélica de Vigo, tal vez recuerdan una ocasión en donde la iglesia estaba siendo agitada por conflictos, había problemas sociales también y problemas, y aquel día en una reunión de lo que se llamaba predicación del evangelio, el pastor de la iglesia estaba medio enfermo y encomendó el ministerio a otra persona, y esta persona, si yo tuviera que pedirle que predicara, no se lo pediría nunca. Y presidía esa reunión otra persona del mismo estilo. De modo que se levantó el primero y dijo: cantemos el himno número tantos, oración, otro himno, ahora predica nuestro hermano, y predicó. No tengo la menor duda que predicó Biblia, eso no me cabe la menor duda. Pero al final cantamos una canción de cierre del culto. Cristo está hablando esta noche aquí. Oye lo que dice, pues te habla a ti. Y terminó la canción. Y hubo una oración. Y toda la iglesia quedó sentada donde estaba. No se movió nadie. El pastor que estaba en el culto subió al púlpito rascando su garganta y dijo: hermanos, si alguien tiene necesidad de irse, váyase en silencio. El resto quedemos, Dios tiene que decirnos algo esta noche. Y ahí se levanta un joven y dice: quiero ser salvo. Y luego otro. Y luego más personas, 16 personas aquella noche se levantaron porque Dios bendice su palabra. ¿Crees en eso?
Es el camino de Cristo, el camino de la renuncia personal. El mandato del Señor para nosotros es asumir la responsabilidad de la cruz. Tomar tu cruz cada día y seguirme. La cruz no entraña sufrimiento de por sí en cuanto a ese texto. No quiere decir, tienes que sufrir todos los días. No es eso. Sufre según la voluntad de Dios, ¿verdad? Si es necesario. La cruz significa negarte a ti mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesitamos volver nuevamente a la experiencia espiritual de la cruz, porque necesitamos renunciar a nuestro yo. Nuestro yo es demasiado grande. La grandeza en la iglesia trae como consecuencia la ausencia de la bendición del Espíritu Santo. Necesitamos iglesia que levante sus manos al entrar en el culto de la mañana o en el culto de la tarde o cuando sea y diga al Señor, no puedo, pero tú tienes todo el poder. ¿Comprendes esto? Jesús nos está llamando a seguir este camino porque es el camino suyo. Jesús nos llama a seguir en su camino el camino de santidad. Se habla de pecado hoy. Poquísimo. Se habla de cuestiones sociales que tenemos que aceptar, de sugerencias de comportamiento de vida. Escucha, por favor. Sed santos, porque yo soy santo. Escucha algo más. Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Por qué? Sin la cual nadie verá al Señor. A veces estamos haciendo perder el tiempo a jóvenes en las iglesias, a niños en las escuelas dominicales, hablando de temas generales que pueden oírlos en el colegio. Háblales de Cristo. Lleva a los niños, a los jóvenes a Cristo. Impacta la santidad no con formas o con sistemas, impáctala con Cristo. Y diles que Cristo, el hombre perfecto, no cometió maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Entiendes esto o no? Nuestra sociedad ha influido dentro de la iglesia y tenemos una sociedad laica que no entra demasiado en el tema de santidad. Hay más cosas en el camino de Cristo, pero quiero mencionar solamente una más. El camino de Cristo es un camino de victoria. Nunca fue derrotado Jesús. Jesús pasó en su experiencia de vida por dificultades, por problemas, por inquietudes, por angustias, pero ¿fue vencedor o no? Y cuando los hombres lo ponen en la cruz y el infierno ruge de alegría diciendo va a morir, Dios lo levantó de entre los muertos. Hay victoria en Cristo. Y esta victoria en Cristo se comunica al creyente y a la iglesia cuando está en Cristo. Por eso Pablo dice que somos llevados en triunfo siempre. ¿Cómo? En Cristo Jesús. ¿Lo entiendes? Cierro ese punto. Cristo nos dice esta mañana, seguidme. Capítulo 11 y versículo 28. Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo, que es camino y que nos dice, seguidme, se convierte en refugio. La demanda es extraordinariamente clara. ¿Cuáles son las dificultades que tienes en tu vida? ¿Cuáles son? Llevarlas tú por ti mismo es un problema. Pero Cristo dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Debemos entender que en la vida cristiana
El hecho de ser cristiano no va a eliminar las pruebas, porque Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y alguien dice: bueno, está bien, en el mundo tenemos aflicción, pero ¿y en la iglesia por qué tenemos aflicción? Bueno, escucha a Pablo. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerá persecución. Si él tuvo ese problema, nosotros lo vamos a tener también. Ahora, debemos saber que la fidelidad de una vida conforme a Cristo va a traer dificultades. ¿Lo crees o no? Muy bien. Ahora, Cristo dice: va a haber pruebas personales en tu vida también. Va a haber dificultades e incluso lágrimas. Cada vez que predico y miro a la congregación, siento un profundo respeto por vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque sé que hay personas que han llorado esta semana, que tienen dificultades en el alma, que tienen preguntas sin respuesta, que no saben por qué ocurren ciertas cosas y están en conflicto personal. Ahora tengo el mensaje para ti que necesitabas hoy. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque el Señor toma nuestra vida para darnos fuerzas para llevar la carga. Escucha el Salmo 55:12. Encomienda a Jehová, entrega a Jehová tu carga y Él tomará tu carga. Dice eso el Salmo. Él te sustentará. Es decir, va a hacer una obra mayor. Te va a tomar a ti para que tengas fuerzas para llevar tu carga. La carga es buena para la vida cristiana. La carga fortalece la fe. La carga te identifica con Cristo. Pero Él te da las fuerzas para llevar tu carga y se convierte en un refugio seguro para ti. Leo la carta primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. De modo que si alguno padece según la voluntad de Dios, encomiende su alma al fiel Creador y haga el bien. ¿Notas la forma de sacar tu carga? ¿Tienes cargas esta mañana o no? ¿Has tratado de liberarte de ellas o no? No importa cuáles sean. Pon tu carga en Cristo. Entrégale, encomiéndale tu carga. Y Él restaurará tu vida. ¿Quieres la promesa de otra manera? Primera carta de Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es el Dios de la gracia y de la misericordia. ¿Cuál es la condición? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Este es un complemento impresionante para llevar las cargas, porque cuando tú llevas la carga y Cristo lleva contigo el yugo de esa carga, ¿quién lleva la carga? Cristo. Tú simplemente vas caminando a su lado, vas sintiendo la estrechez del camino, vas sintiendo las dificultades propias, pero Cristo te da fuerzas para seguir. Y esa es la gloriosa provisión. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los años pasan, ¿verdad? Para mí y para ti. Lo que pasa es que probablemente tus años jóvenes, pues, bueno, no tienen. Sabéis que el niño siempre vive en futuro. ¿Cuándo llegará el cumpleaños? ¿Cuándo llegará? El mayor vive siempre en presente. Bueno, está bien. El viejo vive en el pasado porque ya no tiene futuro. Ahora, los viejos de edad, ¿qué pueden esperar de este versículo? Escucha. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No hay ninguna etapa de la vida en la que Dios no tenga sustento y provisión. Aliéntate. Toma, respira fuerte el corazón.
echa de tu entorno las cargas que quieran poner sobre ti, porque Dios tiene cuidado de ti en todas las circunstancias. Escucha el Salmo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay gente enferma, con dolores. Y hay gente gravemente enferma a la que el médico le dice, muy poco tiempo. Esta semana pasada pasó a la presencia del Señor una amiga nuestra de México, mujer extraordinaria de fe. Le diagnosticaron un cáncer galopante. Partió para estar con Cristo. ¿Y qué pasa en la enfermedad? Escucha la Biblia, porque Cristo dice, si pones tu carga sobre el Señor, Él te sustenta, ¿verdad? Escucha lo que dice la Biblia. Jehová lo sustentará en el lecho del dolor. Mullirá toda su cama en la enfermedad. Qué cosa más fantástica. Cuando estás enfermo deseas una cama cómoda. Y la promesa de Dios es que en medio del dolor, Él va a sustentarte. Y en medio de la necesidad va a confortarte de una forma extraordinaria. Y llega la cuesta final de la vida. No sé por qué le llaman la edad dorada. Será porque pisa las hojas del tiempo que cayó y ya están secas. Bueno, puede ser, no importa. La edad dorada, escucha la Biblia. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Salmo 92, 14. Otro texto. Y hasta la vejez yo mismo. Y hasta las canas te soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Isaías 46, 4. Otro texto más de Cristo y concluyo. Capítulo 25, versículo 34. El tercer venid del Evangelio. Venid, benditos de mi Padre. Está levantando nuestra vista a la esperanza gloriosa del encuentro con Jesús. Está mostrándonos que al final del camino no hay una puerta que se cierra, sino una puerta que se abre. Que el final del camino no es una tragedia, sino una bendición, porque estaremos siempre con el Señor. Él lo ha prometido. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré al lugar. ¿Dice eso el texto? No. Os tomaré a mí mismo. El cielo está donde está Jesús. Y nuestra esperanza esta mañana no es la venida del Señor solo. ¿Tú esperas la venida del Señor o no? Yo también. ¿Y la ciudad santa la esperas? Yo también. Pero la esperanza suprema es una persona. Colosenses 1:27. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Si el Señor permite, saldremos de viaje. ¿Volveremos? No lo sé. Sé que habrá un momento en que la despedida será larga hasta el encuentro en la patria celestial. Pero lo que quiero deciros es que en todo momento esperamos su regreso. Cuando oigo bramar a esas personas del mundo, levanto mis ojos y digo en la oración de Apocalipsis, sí, ven, Señor Jesús. Y Cristo va a irrumpir en nuestras vidas. Y la voz poderosa de Dios llamará a su iglesia a su presencia. Y saldremos de este mundo lleno de problemas y de dificultades, transformados a la imagen y semejanza de Jesús, para estar para siempre con Él, para entrar al disfrute eterno que Él prepara para nosotros. Y el gran aliento de esta visión celestial es este: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Hace unos 10 años aproximadamente, en una Navidad en Londres, había una persona, os conté la historia del violín. Esta es parecida, pero es una realidad. Salía de la ópera de Londres un cantante, un tenor famoso, y dijo él: voy a hacer una experiencia. Se vistió con una ropa de pobre, su sombrero viejo, y se puso en una esquina de una calle y se puso a cantar una canción que hizo furor. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas sobre el temporal, fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Al cabo de un momento, mucha gente estaba rodeando al importante cantante disfrazado de pobre, y hay un vídeo muy interesante en donde se ve a la gente sacar sus pañuelos y secar sus lágrimas. Esta mañana Dios te ha traído para aliento. Te ha traído no tanto para reprenderte y que salgas de aquí de una forma o de otra. Cristo te está diciendo esta mañana: ven a mí. Y cuando tú sientes tu necesidad y vas a Jesús, recibes la orientación para tu vida, el refugio para tu existencia y la esperanza de gloria para el futuro. Padre amado, encomiendo tu palabra, Señor, al corazón de los creyentes. Que tu Espíritu aliente los corazones tristes, anime las almas cansadas. Danos la bendición de una iglesia cristocéntrica, querido Padre. Danos la bendición de creyentes que sigamos a Jesús en el camino. Danos la experiencia de que nos llevas en triunfo en Cristo siempre, oh querido Dios. Para tu gloria, Señor. Que esta sea la experiencia de esta iglesia. Gracias por todo. En el nombre de Jesús.